unidad de los cristianos. La presentación que el obispo Monseñor Rodrigo Aguilar, presidente del CEDIC, ha hecho para esta semana. Dice: muy queridos hermanos en el episcopado, católicos comprometidos con el diálogo interreligioso e intercultural y ecuménico, hombres y mujeres de buena voluntad, que Cristo, unidad de los cristianos, colme sus vidas de bendiciones. Cada año, del 18 al 25 de enero, celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este ejercicio de ecumenismo de la Iglesia Universal sirve para promover la oración, conversión y santidad en la búsqueda de la unidad de los cristianos. En el 2024 se ha propuesto el tema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, desarrollado por una comisión ecuménica mixta de Burkina Faso. Y luego dice: compartimos el subsidio litúrgico para la celebración eucarística para ser utilizado durante este octavario. Hemos iniciado pues con esta oración, con esta semana. Tienen ustedes allí en sus manos la oración que les invito para que la hagamos todos juntos. Vamos a rezar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, que has orado para que todos sean uno, te rogamos por la unidad de los cristianos, como tú lo desees, por los medios que tú desees, que tu Espíritu nos conceda sentir el sufrimiento de la separación, ver nuestro pecado y esperar más allá de toda esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si gustan tomar asiento. Está con nosotros la Madre Ana. Ella es de la familia de la Asunción, aquí nuestra vecina, nuestra feligrés. Elvia va a leer su currículum. Hermana, bienvenida. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. La hermana Ana es mexicana, religiosa de la Asunción desde 1981. Hizo su primera profesión en 1984. Vi que muchos de ustedes la estaban saludando y muchos sabemos, la conocemos, pero no sabemos su historial. Después de sus estudios universitarios en pedagogía, ha participado en los colegios de Águilas de la Ciudad de México, Querétaro y la Escuela de Carrasco, como miembro de los equipos directivos y formadora del personal docente y administrativo. De 2000 a 2006 fue directora del Colegio Asunción en el Chad, África. De 2006 a 2010 fue directora del Colegio Asunción en Baham, Camerún, África. Perdón. Ajá. Allá en la puerta del Areópago alguien dejó un coche y vi una mujer muy enojada que quiere salir de los que se estacionan aquí abajo. ¿Quién sería? Perdón. Ahí participó también en el acompañamiento de familias en dificultad y en el Consejo Pastoral de la parroquia. En 2010 fue la responsable del Secretariado Internacional de Educación Asunción y residió en Bélgica y Francia. Participó en varios proyectos de diálogo ecuménico e interreligioso, así como en proyectos de integración intercultural de migrantes en las diócesis de Bruselas, Lyon y Copenhague. Durante estos años fue formadora del personal de nuestras escuelas Asunción en Francia y fue capellana en la pastoral universitaria por la diócesis de Beauvais. En 2018, después de coordinar el segundo Congreso Internacional de Educación Asunción en Filipinas y participar en el capítulo general, regresó a México, su provincia de origen. Desde entonces, acompaña al equipo directivo del Instituto Asunción de Querétaro y anima formaciones en el carisma. También coordina la Comisión de Asunción Ecuador-México. La recibimos con un aplauso, por favor.
Traigo unas hojitas en la mano para que si alguien durante la conferencia tiene alguna pregunta, duda, puedan anotarla y dejamos las preguntas para el final, por favor, ¿sí? Gracias, Elvia. Un honor estar aquí con ustedes y sí, efectivamente conozco a varios, así que me da mucho gusto. Voy a estar parada, sentada, depende. Espero que eso no perjudique la toma, ¿no? El video. Pues miren, a mí me gustó mucho este título de Senderos de Diálogo porque yo creo que nosotros los cristianos, bueno, menos el padre que seguramente pues tiene muchos estudios de teología, etcétera, a lo mejor alguno de ustedes también es experto, pero la mayoría de nosotros somos pues, cristianos de a pie, ¿no? Y podemos establecer un diálogo interreligioso o ecuménico por pequeños senderos, que es lo nuestro. Lo nuestro no es pues las grandes reflexiones teológicas como la comisión que elaboró el documento que nos ha puesto la Iglesia en las manos. Esos son expertos, ¿no? Nosotros vamos por senderos, es lo que yo he recorrido durante varios años, después de haber sido pues, catequista y demás aquí en México, en Querétaro y demás. De repente me encontré en África, sumergida en un medio no solamente ecuménico, sino incluso interreligioso, porque me tocó vivir en el norte de África, en un país mayoritariamente musulmán. Y fue como mi primer clavado al mundo de lo interreligioso. Y gracias a Dios caí en muy buenas manos en este país y en este medio, y entonces pues con hermanas muy experimentadas en la manera de estar presentes como católicos, que somos una minoría, pero decidida, en países donde no somos la mayoría, ¿no? Entonces es una experiencia interesante. Yo fui aprendiendo mucho y eso es lo que les vengo a compartir. Luego ya cuando viví en Europa, sí pude darle como más fundamento a esta parte del diálogo ecuménico e interreligioso, porque me tocó preparar talleres y cursos con otras personas, otros formadores para nuestras escuelas. Y entonces pues me tocó escuchar expertos hablando de qué significa el diálogo, cuáles son las actitudes o las posturas para el diálogo ecuménico e interreligioso. Entonces, pues yo quisiera compartirles un poco de todo eso. Vamos a ver de qué da tiempo. Y no traje aquí, no tengo a mano el reloj, pero si me puedes decir, son 7:45, como a las 7:45, como a las 8:15 a lo mejor. ¿Me haces un signo? Bueno. Entonces, pues yo quisiera que platicáramos primero de qué es el diálogo interreligioso. Hay documentos de la Iglesia que lo sustentan. Y qué presupone también el diálogo y cuáles son las actitudes, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de qué es el diálogo interreligioso, yo me quise poner como en el origen de esta invitación que la Iglesia nos hace, pues los orígenes, nuestros orígenes. Jesús se nos presenta en los evangelios como alguien abierto a otros que no eran de su religión y de su raza, como por ejemplo los paganos, lo vemos admirándose de la fe de un centurión romano. Los romanos pues creían en varias deidades, ¿no? Y Jesús dice de un centurión que admira su fe, ¿no? Reconoce su fe. Entonces, o por ejemplo, en la imagen de arriba lo vemos hablando con una mujer samaritana y sabemos que los samaritanos eran tenidos como herejes, ¿no? En el tiempo de Jesús. En otros momentos habla también con una mujer sirofenicia, que está un poco en las fronteras del territorio de Palestina, y allí entabla un diálogo con ella, ¿no? Y bueno, hay muchos otros ejemplos. Estamos aquí en el Areópago y a mí eso me recuerda a San Pablo, ¿no? San Pablo también vivió este diálogo con varios personas paganos de otros pueblos y especialmente con los griegos, ¿no?
los romanos también. Entonces es interesante también retomar su experiencia. Y bueno, también recordamos que en 1219, Francisco de Asís, San Francisco, nuestro gran santo, va a Oriente, pero no va en el ánimo de las cruzadas, que era la cuestión en aquella época, conquistar las tierras de la Tierra Santa. Los cristianos iban a hacer la guerra y Francisco va en son de paz. Y el sultán con el que habla, que era un musulmán obviamente, se admira de la humildad de Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues también es visto como alguien que es como precursor de este diálogo, ¿no? Y luego, bueno, el Concilio Vaticano II impulsa este diálogo. Cuando termina el concilio en 64, hay 2 decretos, bueno, un decreto y una declaración, que están allí nombradas, que están en el documento, en los documentos conciliares y que hablan del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Y bueno, hay que recordar que antes del concilio, en los años 40 más o menos, ya había muchas iniciativas de diálogo ecuménico e interreligioso. Aquí vemos al Papa San Juan XXIII, saludando a un hermano protestante, que es el hermano Roger, que es el fundador de una comunidad, que es la comunidad TC, en Francia, y de la que el Papa San Juan XXIII decía que era una pequeña primavera. Entonces, TC es una experiencia, bueno, yo he podido estar allí porque sigue viva hoy en Francia. Es una experiencia muy interesante porque el Frère Roger, que la creó, él es un hermano de origen protestante, era un hermano protestante, y él tuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo la intuición de que había que favorecer la comunión, y había que favorecer el diálogo y la reconciliación. Y entonces él llega, bueno, les abrevio mucho su historia, a un pueblito de Francia, cerca de Lyon, y este pueblito se llama Tessé, se llama, bueno, entre Cluny y Tessé, y se da cuenta de que Tessé es un pueblo que está vacío de su gente porque muchos pues se fueron a la guerra. Y entonces él tiene la intuición de fundar allí un lugar de oración, y ese lugar pues crece, es un lugar muy sencillo, muy modesto, donde principalmente los que vamos a orar. Y es un lugar que congrega a miles y miles de jóvenes del mundo entero cada año. Yo he ido varias veces, ahí en la foto de acá estoy con un grupo de alumnos de Lyon, de nuestros alumnos, y bueno, es una comunidad, como pueden ver en la comunidad, en la foto de arriba, se ve un grupo de sacerdotes o de hermanos, y es una comunidad ecuménica, donde hay sacerdotes católicos, donde hay hermanos protestantes, pastores, y donde hay también de la Iglesia Ortodoxa, en fin, y es una comunidad que está promoviendo la unidad, y ha sido bendecida pues desde el Papa Juan XXIII, y es una comunidad muy viva, ¿no? Entonces, ha habido varias iniciativas desde hace muchos años, y por decirles que el diálogo interreligioso y ecuménico, cuando el Vaticano lo retoma, el Concilio Vaticano, es porque ya había experiencias e iniciativas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, este documento no lo vamos a leer ahorita completamente porque no tenemos tiempo, pero quiero recoger algunas convicciones de este documento del Concilio Vaticano II, que fue además un concilio ecuménico. Allí el Papa primero San Juan XXIII y luego Pablo VI, porque saben que Juan XXIII murió casi al principio, y entonces cuando el Papa San Pablo VI lo retoma, va a integrar también a personas de otras confesiones religiosas, incluso va a haber observadores de otras religiones. Y bueno, resumo, en primer lugar promueve la restauración de la unidad y nos propone vivir en comunión
y dice de una manera muy humilde, aunque no sea perfecta. Dice el concilio, este documento: el Espíritu Santo se ha servido de las iglesias para hacer llegar su gracia al mundo. Me gusta mucho esta convicción, porque quiere decir que la Iglesia Católica reconoce el valor de otras iglesias y reconoce que otras iglesias han sido camino de encuentro con Dios para las personas, ¿no? Yo creo que es interesante. Este documento también nos invita a cooperar con iniciativas que surgen, ¿sí? Por ejemplo, como la iniciativa de TC o otras. Vamos a ver otras, por ejemplo, vamos a citarlo después, pero el Papa San Juan Pablo II, en el año 86, crea los encuentros de Asís, que son encuentros de oración por la paz, y son, antes era una oración ecuménica y ahora ya es una oración que congrega a varios líderes de diferentes religiones. También este documento nos invita a eliminar juicios o palabras que separan. Hay expresiones a veces que en lugar de unir, separan. Entonces el concilio como que nos invita a favorecer lo que une, lo que nos ayuda a crear la comunión. Y también nos invita a orar por los hermanos de otras iglesias. El documento nos invita también a corregirnos para que nuestra vida sea un fiel testimonio de Cristo. O sea, es interesante porque lo vamos a ver como una constante. El diálogo ecuménico e interreligioso es una invitación para que yo me cuestione cómo yo vivo mi fe. A veces creemos que el diálogo ecuménico interreligioso es como para ir a que el otro se convierta y jalarlo, pero no es el espíritu de estos documentos. El espíritu de estos documentos es el diálogo para que cada uno pueda ir por su camino de una manera auténtica a Dios y para que nosotros, los católicos, seamos fieles a lo nuestro. Y vamos a verlo ahora más adelante, ¿no? También este documento nos invita a reconocer los tesoros de la fe que están en otras iglesias. No olvidemos que por ejemplo, los protestantes, hace ya varios años, fueron los primeros en acercarse como a un estudio más sistemático de la palabra de Dios. Y gracias a eso se crearon comisiones ecuménicas y ha habido ediciones, por ejemplo, de la Biblia, que es la Biblia, la Tob particularmente, es una edición que recoge un poco el pensar de todas las iglesias para poder tener una Biblia que todos podamos leer y que bueno, donde todos encontramos la palabra, ¿no? Entonces, reconocer los tesoros que están en las diferentes iglesias. Y luego quiero retomar el número 4 simplemente de este documento, entre otras cosas que el documento dice, pero yo creo que es interesante este párrafo que dice: guardando la unidad en lo necesario, todos en la iglesia, cada uno según el cometido que le ha sido dado, observen la debida libertad, tanto en las diversas formas de vida espiritual y de disciplina, como en la diversidad de ritos litúrgicos e incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada. Pero en todo practiquen la caridad, pues con este proceder manifestarán cada día más plenamente la auténtica catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia. Entonces, como pueden ver en este documento, se nos invita a una apertura. No se trata de que ahora, pues ni modo, tenemos que unificarnos y a ver cómo lo hacemos. No, se trata de estar unidos en lo esencial y sobre todo en la práctica de la caridad, lo que nos dice el documento. Luego, en la parte número 2 de este documento, se nos habla de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que la unidad nos afecta a todos, nos habla de la reforma de la Iglesia, de la conversión del corazón, de la oración unánime, de conocernos, de conocer a los hermanos, de formarnos en el ecumenismo.
bueno, en fin, varios temas. Y bueno, después hay otras partes de este documento que hablan específicamente de las cuestiones históricas de las iglesias separadas. Yo no me voy a meter ahorita porque es muy extenso, ¿no? Hablar de la historia, de por qué Lutero, o por qué Calvino, bueno, todo eso es muy largo y no nos da tiempo ahorita de abordar. Además, yo no soy experta en eso. Yo hablar de senderos, de diálogo, no de grandes cuestiones, ¿no? Bueno, como conclusión de este documento, podemos decir que la apertura y la confianza, el diálogo apreciativo y humilde, la empatía y el compromiso mutuo en favor de mejoras sociales son una llamada de este decreto, ¿no? Nos llama a revisar nuestras actitudes y a transformar nuestras palabras y nuestras acciones. Son un llamado constante a la conversión. Entonces, bueno, yo les quiero platicar, así como para ilustrar este diálogo ecuménico, de algo que yo he vivido y a mí me ha ayudado. Por ejemplo, tienen algunas fotos, casi todas las fotos, menos las dos que están de este lado, son de experiencias que me tocó hacer porque la diócesis de Lyon, en Francia, como otras muchas diócesis, donde hay la realidad del ecumenismo, porque pues hay muchas diócesis donde solo somos católicos, entonces pues, es difícil establecer un diálogo ecuménico, pero hay lugares donde la Iglesia sí se confronta constantemente en la vida cotidiana a personas de otras confesiones cristianas o incluso de otras religiones. Entonces, ahorita voy a hablar concretamente del diálogo ecuménico. Lo que me ha tocado vivir a mí es, bueno, en Francia, les digo, en Lyon, primero, así como aquí existe la casita de la salud y todo esto que nuestro obispo nos está invitando a hacer, también el obispo de Lyon, de aquel momento, había creado unas casas. Una era la casa de la familia, y a nosotros, a las religiosas de la Asunción, nos confió una casa que era la casa de los diálogos y de la oración. Y entonces teníamos en la parte de arriba una capilla donde había misa todos los días y donde nosotras orábamos el oficio. Como saben, las religiosas tenemos la liturgia de las horas, y los domingos nosotras íbamos a la parroquia. Entonces los domingos el obispo había respondido a la invitación de la iglesia anglicana, que no tenían un local, y entonces el arzobispo de Lyon les había prestado nuestra capilla, que no usábamos el domingo, para que se reuniera la comunidad anglicana. Entonces era algo como muy, muy bonito. Nos íbamos a la misa a la parroquia, y la comunidad anglicana se reunía allí para su culto, que era en inglés además, y tenían sus espacios de catequesis. Entonces el obispo nos había confiado mucho pues era una comunidad también acogedora para la comunidad anglicana, ¿no? Alguna vez cuando llegó un nuevo pastor, el obispo nos pidió que estuviéramos en la instalación del nuevo pastor, y participamos ese día en la liturgia y demás. Una liturgia muy parecida a la nuestra. Dicen que los anglicanos son los más parecidos a los católicos, ¿no? Porque tienen en el fondo una liturgia muy semejante, etcétera, ¿no? Bueno, eso fue como muy bonito. Es la foto que está arriba, y ahí se ve el coro, y están en nuestra capilla celebrando su culto, ¿no? Que lo hacían, como les digo, los domingos. Otra iniciativa muy, muy interesante de la iglesia de Lyon, de la diócesis, era que durante la Cuaresma había esta iniciativa de prière pain pomme, que quiere decir oración, pan y manzanas. Eso quiere decir PPP. Y entonces lo que hacíamos es que todos los viernes de Cuaresma, los que queríamos y podíamos, a la hora de la comida, porque ahí comen temprano los franceses, como saben, es tempranera la cosa. Entonces, cuando salían de trabajar para su pausa de mediodía, nos organizábamos, y uno de los templos, fuera la iglesia católica o un templo protestante o un templo ortodoxo o uno de los templos de la ciudad, nos acogía,
y teníamos un momento de oración preparado por la comunidad que acogía, por ejemplo, los presbiterianos o los luteranos o en fin, o nosotros los católicos, así, y después ofrecíamos a la gente pan, poníamos unas cestas de pan y poníamos unos canastos de manzanas y poníamos una alcancía. Entonces la gente, lo que hubiera gastado en ir a la cafetería de la esquina o al restaurante para su comida de mediodía, depositaban lo que querían, unos 5 euros o lo que fuera su voluntad, y ayunaban. Bueno, el ayuno era que comíamos, ese día comíamos agua, nos ofrecían agua, pan a voluntad, a volonté, como dicen los franceses, a volonté, hasta lo que cada quien quisiera, y manzanas. Y esa era nuestra comida de los viernes de Cuaresma. Y cada viernes, íbamos a un templo diferente. Y entonces eso era muy bonito porque la comunidad acogía, la comunidad que le tocaba, acogía, nos preparaba la oración y luego compartíamos el pan y las manzanas. Y luego se juntaba un dinero, una ayuda solidaria que compartíamos para algún proyecto, para los migrantes o para la gente que vive en la calle. Entonces era al mismo tiempo una manera de hacer la limosna. Es el espíritu de la Cuaresma, es eso, ¿no? Oración, ayuno y limosna. Entonces era una manera de todos unirnos como cristianos en esta iniciativa de apoyo a gente que estaba en situación precaria, ¿no? Y luego en la otra foto, la de aquí, fue muy bonito porque íbamos el domingo de Pascua. Bueno, cada quien tenía su ritual. Por ejemplo, nosotros íbamos a la vigilia pascual, a la parroquia y demás. Pero el domingo de Pascua nos veíamos muy temprano en un parque que estaba cerca de nuestra casa, gracias a Dios, y en ese parque, en un templete, iban pastores o representantes de cada iglesia. Y entonces hacíamos un momento de oración y después compartíamos el desayuno. O sea, alguien llevaba croissant, y alguien llevaba café, y entonces compartíamos el desayuno. Y ya después cada uno se iba, nosotros íbamos, pues no sé, a la misa o lo que fuera. Entonces fue como muy bonito el sentir que podíamos vivir ese tipo de iniciativas de oración, además de todas las que la Iglesia propone para la unidad de los cristianos, ¿no? Y luego acá en estas fotos, es en África, en el Chad, me tocó también vivir una experiencia muy linda, porque en la escuela que yo dirigía, en una secundaria, había niñas de todo, ¿no? Había niñas protestantes, porque quiero decirles que los protestantes evangelizaron ese país antes que los católicos, entonces habían llegado antes y había iglesias protestantes. Y un día estábamos en la misa, nuestra misa, y vi llegar a una familia que yo sabía que eran protestantes, ¿no? No sé si eran presbiterianas o luteranas o qué. Y le dije a la familia, ay, qué bien que vengan ahora a la misa con nosotros. Y dice, sí, hoy tuvimos ganas de orar con los católicos y aquí estamos. Entonces, bueno, pues es otra manera de ver las cosas. Para mí fue muy aleccionador, ¿no? Estas iniciativas que pude vivir, ¿no? Y bueno, aunque estemos en la semana más del ecumenismo, yo incluí algunas cosas de esta declaración, Nostra Aetate, que es sobre el diálogo interreligioso. Quizás no es mucho el tema de la semana, pero yo también por ahí he andado, entonces quiero también compartirles algo de estas experiencias, ¿no? Y en la declaración del Concilio Vaticano II sobre el tema del diálogo interreligioso, nos dice lo siguiente: las religiones que se encuentran en el mundo se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Como que uno no se imagina.
pero sí, hay una gran apertura de parte de la Iglesia. Y luego dice también que exhorta a sus hijos a que con prudencia, eso es bien importante, no se trata de que, no, pues ahora da igual ser católico, no, a ver, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los fieles de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos. Reconozcan y guarden y promuevan bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Entonces, a mí se me hacía como muy importante cuando preparaba este intercambio con ustedes, se me hacía importante como comentarles que para mí ha sido como una lección de estar mejor preparada como católica, en primer lugar, y como religiosa. O sea, no se trata de ir a dialogar y que lo mismo da y que no importa, y que no. Es importante que seamos lo que somos. A mí me pasó una vez que en este diálogo interreligioso, yo venía del Chad y iba a Camerún y era un viaje muy largo, eran 3 días de viaje entre moto, o sea, todo tipo de transportes en África que no te puedes imaginar, ¿no? Y una parte del viaje era de Gaoundéré a Yaoundé y era en tren, pero no se crean que era el tren de, no sé, no, era un tren así gallinero que se iba parando en cada pueblito y se asomaba la gente a venderte cosas y se iban subiendo personas y entonces se iban subiendo y de repente pues tú estabas muy bien en tu sillón y de repente se te sentaba uno aquí y otro del otro lado y de repente ibas así ya como tamal. Entonces bueno, es muy folclóricos los viajes en África y bueno, iba yo en el tren y íbamos en uno, yo iba en la parte del frente de sillones que se encuentran y luego ya van así. Entonces yo iba enfrente y traía enfrente a unos chicos, la mayoría de gente pues musulmana, y entonces y además era un viaje de toda la noche. Gracias a Dios no apagaban la luz, entonces pues ibas despierto y ibas ahí y platicando, porque la gente es muy platicadora. Entonces, los chicos empezaron a platicar conmigo, yo obviamente iba con velo y pues mi cruz y mi rosario y todo, porque en África usamos hábito y velo. Entonces yo iba de hábito y entonces los chicos me empezaron a preguntar, ¿y usted es católica? Sí, soy católica. Ay, no, porque la Biblia, el Corán, habla también de María, de Mariam y de la Anunciación, y me empezaron a narrar la Anunciación muy pintoresca, porque en el Corán se narra muy a su estilo. Entonces que el ángel Jibril vino y le anunció a Mariam y le dijo y creen que Mariam tuvo al profeta Isa de manera virginal. O sea, hay muchas cosas que se parecen. Entonces ellos me estuvieron comentando y como había tanto tiempo, pues teníamos toda la noche por delante. Entonces yo los escuchaba, no me digas, y entonces, ¿y cómo ven esto y cómo ven lo otro? Muy bien, todo iba muy bien. Ya como a las 2, 3 de la mañana, de repente me dicen, pero ustedes los católicos, ustedes creen que el profeta Isa es hijo de Dios, y eso no es verdad. Yo creo que es así. Y todo el mundo en el vagón viéndome. Entonces dije, caray. Y entonces le dije, bueno, sí, son religiones diferentes y luego y me seguían diciendo, ¿no? Como que se empezó a calentar un poco la cosa. Pero ¿cómo ustedes pueden creer que el profeta Isa murió en una cruz? Eso no es posible. Nosotros creemos que él no murió, que se lo llevaron y entonces pusieron a otro y otro murió, pero él no puede haber muerto porque él es el profeta de la paz y no sé qué. Y ya estaba todo ya muy así. Entonces yo les dije, miren, yo creo que hasta ahora nos hemos escuchado con mucho respeto y con mucha atención. Ustedes tienen su fe, yo la respeto, ustedes tienen sus principios, nosotros los católicos tenemos los nuestros. No sé qué les parece, pero lo importante es que podamos dialogar y vivir en paz. Entonces, como que todo el mundo se calmó. Yo creo que, no sé si pensaban que yo iba a empezar a rebatir, pero a mí me hubieran linchado allí.
De todos modos, no rebatí, no porque no me lincharan, no rebatí porque creo que no vale la pena. Yo creo que cuando dialogamos con alguien, pues dialogamos para rescatar lo mejor de lo que ellos creen, pero con plena conciencia de lo que yo creo. Yo no me voy a asimilar a lo que tú crees, y no porque tú crees en el profeta Isa, que yo creo que es Jesús, pero no, o sea, ustedes creen de una manera y nosotros creemos de otra. Pero eso no impide que podamos en un momento dado dialogar e intercambiar. Y bueno, hay gente que se ha convertido, no sé si saben, pero ahorita lo vamos a citar. Hay un santo, que es el padre Carlos de Foucauld, que celebramos creo en diciembre, y este padre Carlos de Foucauld era un soldado francés que fue al norte de África. Él ya había abandonado su fe, él fue bautizado, pero eso de la fe, como muchos franceses, como que no. Y además era soldado. Pero cuando estuvo en el norte de África, cuando él vio orar a los musulmanes, se cuestionó. Él dijo, algo hay en su manera de orar que me sacude por dentro. Y entonces cuando vio a los musulmanes orar con tanta reverencia, con tanta fe, con tanta devoción, Carlos de Foucauld volvió a la fe y volvió a Francia. En París está la iglesia, donde se fue a confesar con un sacerdote, y el sacerdote dijo, ponte de rodillas, te voy a bendecir. Y Carlos de Foucauld recuperó la fe y después se hizo sacerdote, y después vivió un tiempo en Tierra Santa, y después volvió al norte de África, en Argelia, creo que fue en esa parte, pero ya siendo sacerdote, y fundó una comunidad que al principio no tuvo mucha popularidad, pero ahora son los hermanitos de Jesús y las hermanitas de Jesús. Entonces, que tienen vocación a vivir en un medio interreligioso, a ser testigos de Cristo, pero desde el silencio. Yo he estado allí en el Níger, fuimos una vez con las hermanitas, y ellas no evangelizan, no dan catequesis. Ellas viven entre la gente, son testigos de Cristo que vivió 30 años en el silencio de Nazaret. Y ahí están viviendo, es una vocación. Yo no digo que yo tenga vocación de hermanita de Jesús, pero bueno, es una vocación entre otras, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno, eso es un poco, yo luego voy a volver a esto, pero quiero venir a esta parte que yo creo que nos puede ayudar. Yo creo, yo les digo humildemente, que para poder dialogar es importante ciertos presupuestos. Yo creo que el primer presupuesto es conocer nuestra religión y también nuestro camino espiritual. Nuestra religión, yo creo, y aquí el padre me dirá, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero yo creo que nuestra religión no es nada más una serie de preceptos, sino que nuestra religión es un camino espiritual que nos lleva a Dios. Y lo que hacemos, la misa, la oración, todo, nosotros, ¿qué les digo yo? Nosotros hacemos eso todos los días, las religiosas, son como medios que me ayudan a ir a Dios. Pero en mi camino hacia Dios yo no voy solo, voy con la comunidad eclesial, pero también tengo que reconocer que hay otras personas de buena voluntad de otras religiones que también están buscando a Dios. Y Dios también se revela a ellas, porque Dios es misericordioso. Dios no puede decirle a un musulmán que está en África o no sé dónde, tú no, porque tú no eres católico. Dios es el Dios de todos. Y el Dios más allá de todo. Hay una oración de un santo que se llama San Gregorio de Nacianzo, muy antigua, es un santo del siglo III o IV, no me acuerdo bien el año, pero el San Gregorio de Nacianzo, ora al Dios más allá de todo. Más allá de todo. Al rato se las pongo, la tengo aquí en mi computadora. Y me gusta mucho esa oración porque Dios es el presente en mi corazón, el presente entre nosotros, Él está aquí, pero al mismo tiempo está más allá. Y está esperándonos a todos, y cada uno por su camino.
Entonces, si yo me siento en camino con otros, pues la primera tarea que tengo pues, es conocer bien mi propia religión. Entonces, y bueno, el magisterio de la iglesia también. Si yo quiero hacer diálogo interreligioso, pues voy a ver primero, voy a estudiarme bien los documentos de la iglesia, no voy a decir yo una barbaridad. Luego también es bien importante, según yo, tener un pensamiento y un criterio bien formados, para no ir hacia la guerra como que sin fusil. No, a ver, yo necesito tener un criterio para decir que sí y que no. Como un día, ahí estaban las fotos, cuando estuve en el Níger, teníamos una escuela que eran 98% de niños musulmanes. O sea, no, los católicos que había eran 2 o 3 y eran los hijos de los franceses que trabajaban allí. Todos los demás eran musulmanes. Y entonces la directora, que era una religiosa de la Asunción, que llevaba añales en África, una francesa, me dijo, oye, ¿no les quieres hablar de la Navidad a los niños? Dije, claro, yo como no, pues yo, hija de FEF, catequista, todo lo que quieran, no, pues por supuesto, pues échenme al gato, con que no voy a ir a hablar de Navidad. Aunque sea en francés, me la echo. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa cuando digo, a ver, no, espérame? Y me dijo la hermana, María José se llama todavía vive, me dice, ten en cuenta que la mayoría son musulmanes. Entonces, claro, es otro planteamiento. Porque nosotros en esos países, como muchos otros misioneros, estamos allí, pero para apoyar a la gente también, no necesariamente para convertirlos. Si yo hubiera llegado a decir, Jesús es el Hijo de Dios, y me hubiera linchado empezando por las maestras. Entonces, es muy importante que yo tenga criterio para decir cómo, como religiosa, voy a hablar de Navidad, pero le voy a hablar a un grupo de gente que cree de otra manera. Entonces, tengo que pensar bien las cosas. Entonces, bueno, hay que tener un criterio bien formado. Luego, para mí, es importante discernir en todo la voluntad y proyecto de Dios. Dios quiere el bien y la felicidad de todos. O si no, ¿qué quiere Dios? ¿Verdad que Dios quiere eso? Entonces, si Dios quiere el bien y la felicidad de todos, pues yo tengo que discernir en cada espacio y en cada lugar donde me encuentro, ¿qué sería eso? Entonces, bueno, claro que si yo estoy en una escuela católica donde la gente está viniendo para ser formada en la fe, yo los tengo que formar en la fe católica. Pero depende de dónde estoy y para qué estoy allí, ¿no? Bueno. Y bueno, quiero hacer este comentario ya lo había dicho que no, esto no lo había dicho, el Papa Benedicto XVI, en Nápoles, en 2007, afirmó, respetando las diferencias de las distintas religiones, todos somos llamados a trabajar por la paz, a un compromiso eficaz para promover la reconciliación entre los pueblos. Este es el auténtico espíritu de Asís. ¿Se acuerdan que les hablé de unos diálogos de Asís que inauguró el Papa San Juan Pablo II en 86? Entonces, el Papa Benedicto vuelve sobre esto y dice que estos diálogos de Asís se oponen a toda forma de violencia y de abuso de la religión como pretexto para la violencia. La Iglesia Católica pretende continuar recorriendo el camino del diálogo para favorecer el entendimiento entre las distintas culturas, tradiciones y sabidurías religiosas. Qué interesante, ¿verdad?, que los papas nos están orientando en ese sentido. Y yo les invito así a ver algunas posturas, ¿no? Una postura es la de la identidad y de la alteridad. Identidad, ser yo mismo, ser nosotros, Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo, alteridad. La alteridad, dicen los psicólogos hoy, es como la capacidad de entrar en diálogo con el otro que es diferente a mí, el otro que es de otra religión, o a lo mejor el otro que no es creyente. También puede ser. Entonces, ¿cómo poder desarrollar estos dos dinamismos, no? Bueno, ya les he contado un poco cuando yo llegué a África, estas caricaturas me las hicieron. Yo llegué un poco así, ¿no?, como con mis propias ideas, y pues tuve que abrirme
soy yo. Entonces uno llega como con sus maletas, ¿no? Uno llega como con sus maletas con sus propias ideas, y de repente te das cuenta de que pues, la gente piensa diferente y vive diferente. Por ejemplo, para mí un shock fue, por ejemplo, cuando me di cuenta que en África era en el Chad, no en todos los países, pero allí era normal la poligamia. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo, no? Y entonces, pues cuando un maestro, porque yo estaba escandalizada, y un maestro, un chadiano católico, vino y me dijo, a ver, hermana, cálmate. Quiero decirte que aquí las leyes civiles permiten la poligamia, siempre y cuando la persona, el hombre que se casa con varias mujeres, tenga la capacidad de mantenerlas. Y puede tener hasta 5, no sé cuánto. Bueno, entonces te cambian los parámetros, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿a qué me voy a dedicar? No voy a dedicar aquí, en este contexto. Lo que yo tengo que velar es, por ejemplo, por la dignidad de la mujer, porque no sea maltratada, porque es la segunda o la tercera esposa, y entonces es maltratada. Entonces, es otro contexto. Perdón, les estoy moviendo un chorro el tapete, ¿eh? Es otro contexto diferente. Yo sé que en México quizás, pero es como para abrir un poco, ¿no? Para abrir un poco. En México a lo mejor no vamos a encontrarnos con estas realidades, pero... Entonces, bueno, yo tuve que dejar algunas ideas atrás. Claro, yo creo en la monogamia, ¿eh? No es decir, ay, ahora la madre, quién sabe. No, o sea, ¿qué pasó? Pero yo me tuve que entrar en una cultura donde la misma ley favorecía esto. Entonces, tu acercamiento al ético o moral es diferente. Porque tú no le puedes decir a un señor, usted está en pecado porque tiene una segunda esposa. Pero lo que le puedes decir es, a ver, ¿y cómo estás tratando a tu segunda esposa? Entonces, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque tengo que velar por la dignidad de todos, ¿no? Bueno, pues entonces yo aprendí a abrir un poco ventanas y a hacer, pues abrir el corazón también, ¿no? Entonces, de aquí se derivan varias posturas, ¿no? Una primera postura que no lleva al diálogo es una postura egocéntrica. Entonces, la postura egocéntrica es decir, mi verdad es la única. O sea, yo soy el que tengo la verdad. Todos los demás, si piensan diferente que yo, están en un error. Entonces, pues si yo llego con esta postura, no estoy viviendo la alteridad. Ni en el campo del diálogo interreligioso, pero ni en el campo tampoco de lo humano. ¿Cuántas veces no nos pasa, no? Que entramos en conflicto porque en otros temas, hasta en la familia, aquí mis chicharrones truenan. No, a ver, pues ábrete, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante dar un paso del egocentrismo, después se pasa a una actitud rígida, pero ya un poquito más abierta, donde yo digo, bueno, yo tengo toda la verdad, pero puede ser que tú tengas algunos elementos verdaderos. Te voy a escuchar. Entonces, bueno, ya hay una evolución. Ya no es la rigidez del egocentrismo, pero todavía no hay la total apertura, ¿no? Después vendría otra postura, otra actitud, otra llave del diálogo, que es la alteridad. Y en esta posición, yo acepto que tengo una posición válida, mi religión es una religión que lleva a Dios, y es una religión auténtica, con verdades, con doctrinas, con caminos y propuestas que son válidas para mí y para la gente que profesa mi religión. Pero los otros también puede ser que tengan caminos válidos que también llevan a Dios. Entonces ya doy un paso más, un pasito más. Entonces no quiere decir que yo me voy a asimilar al otro, pero voy a reconocer que el otro puede tener su camino para ir a Dios.
En este sentido me pasaron cosas tremendas, tremendas de sacudirme y de cambio de postura, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en África, los musulmanes me dieron muchas lecciones. Una vez, por ejemplo, se nos ponchó la llanta, íbamos la comunidad porque ahí los caminos están llenos de clavos y todo, es pura arena, entonces no sabes lo que puede haber allí. Pasabas y se te ponchaba una llanta. Y mira, milagrosamente iba pasando por allí el chofer del obispo, que era musulmán, Isaac, se llamaba Isaac. Y invariablemente cuando necesitábamos apoyo, no sé cómo, pero Isaac aparecía. Yo decía, es que eres como nuestro ángel. Y decía, sí, hermana, en el Islam también tenemos ángeles. Y de verdad era alguien que nos dio lecciones de humanidad. O una vez que estaba en el mercado y le rompí a un señor por accidente una piececita de su moto, porque yo para atrás y le tumbé su moto y se le rompió la pieza. Y entonces me empezó a gritonear y me quería. Y entonces yo tenía mucho miedo, porque además estaba hablándome en árabe y yo no entendía. Entonces salió un señor de la boutique, de la tiendita, donde yo luego compraba cosas, que era un musulmán, y salió. Me dijo, hermana, espérate. Él vio todo. Me dice, hermana, espérate. Entonces empezó a discutir con él en árabe. No, ¿qué tal? Y me dijo, hermana, me dice en francés, hermana, dame, no sé, 3 francos, que era, no sé, el equivalente a algo así como 2 o 3 euros, más o menos, dólares. Me dice, dámelos. Agarré y le di el dinero. No me dijo, no me explicó nada de su cultura, no, nada más me dijo, tú dame el dinero. Entonces le di el dinero. Y él volvió a hablar con el otro y le dio el dinero. Y el otro se fue. Y ya, dije, ya me dice el señor, mi amigo, el de la tienda. Dice, ya, hermano, ya te puedes ir, ya se arregló, no te preocupes, ya vete. Yo me quedé con el sentimiento de que me está transando, todavía yo, imagínense, la desconfiada, me está transando, quién sabe qué discutió con el otro, quién sabe si lo conoce. Bueno, total, me fui. Pero a la semana siguiente volví, porque yo volvía cada semana para comprar cosas de la escuela. Y entonces volví, estacioné la camionetita que teníamos, me fui, ya me iba caminando por allá. En eso me grita el de la tienda, me vio llegar, y entonces, hermana, ven. O sea, me acerco y me dice, quiero decirte que el señor de la moto vino y me dijo que ya compró la pieza de su moto y que la compró y que le sobró que le quedó este cambio y te lo devuelvo. ¿Cómo ves? Yo me quedé impactada. De verdad que cachetada con el guante blanco, ¿no? O sea, como que para mí ese es el diálogo interreligioso. Los senderos es eso, es como en lo cotidiano poder querer en el otro, poder entender que el otro es que su religión lo está llevando a la honestidad, su religión lo está llevando a amar a Dios, a ayudar a una pobre católica blanquita que está allí, que está perdida y que no sabe qué hacer. Y están allí y te echan la mano y no te transan. Entonces yo creo que si esas religiones, así por lo menos si estos ahí así las viven, pues quiere decir que es una religión que lleva a Dios, ¿no? Por lo menos para mí. El último nivel es el diálogo humilde y transformador. Y en esta postura, yo creo que todas las religiones contienen algo de verdad y de Dios, pero están marcadas por áreas erróneas o obscuras, propias de la condición humana ilimitada. Cada religión está llamada a reformarse, a convertirse y a afinarse. También la nuestra, ¿eh? Van a decir, qué barbaridad, a ver si el Padre Israel después no me manda. Pero la nuestra también. Hoy actuamos lo mejor que entendemos. Sí. Pero, por ejemplo, en el tiempo de las cruzadas, pues ellos entendieron que hacían el bien en ese momento, pero hoy decimos, pero qué barbaridad, ¿cómo pudieron matar a tanta gente de una manera tan injusta? Entonces, yo creo que hacemos lo mejor que podemos, según la época en la que estamos y entendemos. Pero
la manera de otros de vivir su camino espiritual nos puede ayudar a afinar lo nuestro. Nos puede ayudar. No a cambiar para ser como el otro, porque, ojo, la alteridad no quiere decir que me voy a volver como el otro. O sea, el otro me gusta tanto que me pierdo mi identidad para ser como el otro. No, yo no estoy diciendo eso. Ni tampoco me quedo en rollos tan identitarios de mi propia identidad que no soy capaz de dar un paso afuera para... Acuérdense de Pedro. Pedro fue a casa de Cornelio, ¿no? Y gracias. Y cuando fue a casa de Cornelio, pues Cornelio era un pagano. Y entró y estuvo con ellos y comió y bebió, y luego cuando volvió con los apóstoles y empezó a decir cosas de la comida, dijeron, ¿y pues tú no entraste a casa de un pagano? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, el diálogo no quiere decir volverme como el otro. El diálogo es un diálogo humilde y transformador que me hace encontrar lo mejor de mí mismo, de mi camino espiritual. Que me hace encontrar... Yo, por ejemplo, tengo una prima que es budista. Y de repente me echo unas buenas platicadas con ella. Es una prima hermana. Y nunca jamás hablamos de cosas doctrinales. Porque yo no creo en la reencarnación. Ni creo ni creeré. Y los budistas creen en la reencarnación. Entonces, ¿para qué me meto en problemas? Lo que yo hablo con ella es de nuestro camino espiritual, de nuestro combate espiritual, de cómo ser más empáticas, de cómo ser más compasivas, de cómo ser más tolerantes, más pacientes con el otro. Eso es cristiano y es budista. ¿Por qué no dialogar en los puntos que son comunes, no? Entonces, bueno, yo creo que ya son 8:15, ¿no? Aquí yo tenía más cosas, ya son 8:30. Bueno, como pueden ver, aquí hay muchas cosas. Aquí, bueno, les voy a decir miren, hay 3 niveles del diálogo. El primero es el diálogo de la vida, de las obras y de la experiencia. Yo creo que eso es lo nuestro. Cuando podemos dialogar con otros que sean protestantes, cuando el otro también esté dispuesto. Porque también me ha tocado, por ejemplo, ir a San Ildefonso de Misiones y que los testigos de Jehová, digo, no quiero hablar aquí mal de nadie, Dios me libre, pero me ha tocado hablar con una persona de esta religión que desgraciadamente nos critica y dice que todos los católicos somos una bola de borrachos y que además adoramos a la Virgen María y que además... Entonces, pues no, o sea, no podemos establecer un diálogo porque de entrada tú estás en una postura rígida y de egocéntrica. Entonces tenemos que buscar la misma postura, que tú aceptes lo que yo también te voy a decir y que tú no me descalifiques. Si tú de entrada me descalificas porque dices que todos los católicos somos borrachos y somos idólatras, porque según tú adoramos a la Virgen, pues de entrada me estás descalificando. Y me pasó eso una vez aquí en Querétaro, en el TEC, nos invitaron una maestra a un diálogo interreligioso. Y mi prima la budista me invitó como católica. Fuimos mi prima y yo, y había un pastor protestante, no me acuerdo ni de dónde era. Y ese pastor nos empezó a descalificar. Nos empezó a descalificar hacia la torera. Entonces no se vale. O sea, si vamos a dialogar, yo te voy a respetar y te voy a validar en tu camino espiritual, pero tú también tienes que respetarme en el mío. Entonces, el diálogo de la vida, de las obras y de la experiencia, el diálogo sobre la experiencia espiritual. Platícame ustedes cómo oran, cómo encuentran a Dios. Y yo te voy a platicar cómo lo encuentro yo. Y el último nivel es para los teólogos. Este diálogo teológico, yo pienso que no es bueno meternos en eso. Que si ustedes, es como con mi prima, que si ustedes creen en la reencarnación y yo no creo, porque yo creo que somos únicos e irrepetibles y que con el alma única que tenemos nos vamos a ir al cielo. ¿Cómo que voy a reencarnar? No, pero yo no voy a discutir de eso porque no me interesa entrar en una polémica teológica con alguien con la que puedo intercambiar
cosas que estimulan mi vida cristiana, mi vida católica, y que me estimulan a buscar a Dios y a caminar hacia Él, ¿no? Bueno, yo aquí me paro. No sé si hay preguntas. Yo tenía más cosas, pero a lo mejor podemos después hacer otro momento. ¿Preguntas? Sí. ¿Alguien tiene preguntas? Muchas gracias, hermana. Nada más, la duda que me quedaría, o sea, sí entiendo que eso es importante, la parte de poder dialogar, porque es el primer paso y siempre es importante estar abiertos, pues, tanto a los hermanos, a quienes piensan igual que yo, como con quien no piensa igual que yo. Pero en este contexto, ¿dónde quedaría la parte de vayan y prediquen el Evangelio? O sea, la misión que tenemos de compartir nuestra fe. Pues depende cómo entiendas con predicar el Evangelio, porque yo puedo predicar como Carlos de Foucault con mi vida. Ajá. Depende dónde esté y qué ministerio me haya sido dado. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio habla de... Anuncien a todas las naciones. Sí, el Evangelio. Pero el Evangelio, ¿qué es? Okay. Es la buena nueva de que Dios nos ama. Okay. Es la buena nueva de que Dios nos perdona. Es la buena nueva de que Dios es Padre de todos. De que Dios nos invita a vivir como hermanos. De que Dios nos invita a ser solidarios. Esa es la buena nueva que anunciamos, ¿no? Ahora, si a mí me preguntan alguien, yo quiero conocer tu religión, háblame de qué es ser católico, entonces yo me voy a ir con todo. Me voy a ir con todo y le voy a decir lo que es ser católico y le voy a predicar la doctrina católica. Pero depende de dónde esté, pero anunciar el Evangelio puede ser de muchas maneras. Hay muchos carismas de anuncio del Evangelio. Hay un anuncio explícito, que es la catequesis, que es la evangelización, y hay otros anuncios del Evangelio que son de otras maneras, no necesariamente la evangelización. Puede ser como las Hermanitas de Jesús o otras congregaciones que tienen vocación de estar presentes y por su vida decir quién es Cristo. Y si alguien les pregunta el testimonio, y si alguien les pregunta, dan razón de su fe. Por ejemplo, hay hermanas en Francia que trabajan en fábricas, en medios muy no cristianos, muy anticlericales, porque pues, son países muy anticlericales en ciertos ambientes, y ellas están llamadas a estar allí, ser honestas, ser empáticas, ser compasivas, y eso después plantea preguntas. La gente les pregunta, ¿tú por qué? ¿Por qué eres así? Entonces ahí ya pueden hablar de algo más. ¿No? No sé si... Sí, y también veo bien el punto. También queda esta parte como que, bueno, de hecho, aquí lo podemos vivir mucho mejor y a veces tampoco lo vivimos, ¿no? El ser un misionero de la iglesia, ¿no? Y a lo mejor la misión está un poco más fácil de verla aquí, de que, bueno, se supone que tenemos esta religión y así estamos viviendo, pues deberíamos de vivirlo con celo, con ganas de que se instaurara el reino. Y bueno, por aquí ya sabemos por dónde debería de ir. Pero cuando uno está en esos ambientes o en esta posición, ¿por dónde iría ese celo misionero? O sea, ¿qué tanto es convivimos, nos queremos y hasta dónde debería de llegar esta riqueza que tengo en mi forma de vivir, de la que quisiera transmitir? Entiendo muy bien que si tú me la pides, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿habría que buscar formas o es suficiente con el que nos vean? Mira, te voy a contestar con un ejemplo. Esas fotos son de Bélgica. Bélgica es un país casi completamente descristianizado. Y nosotras estamos presentes en un barrio, en una colonia, donde hay mucha mezcla de población. Perdón, hay gente de Medio Oriente, hay, por ejemplo, caldeos, gente de origen cristiano, pero también hay muchos musulmanes. Nuestro celo misionero es allí ser como
como agentes de reconciliación, porque luego hay gente que vive allí que trae muchos rencores. Y entonces, ¿cómo poder? Ahí estamos en medio de un grupo de señoras, como pueden ver, hay unas que traen velo y otras que no lo traen. Todas son emigrantes, unas son musulmanas y otras son cristianas de Irak o de esos países que eran originariamente cristianos y han tenido que salir huyendo. Y allí nosotros lo que hacemos es que tenemos un centro de alfabetización. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres? Las ayudamos a aprender el francés y a regularizar su situación. Y en la tarde recibimos a sus hijos para una escuela de tareas. Entonces, nuestro celo misionero allí es, queremos aprender todos a vivir en paz. Porque todos finalmente vamos a Dios, cada uno por diferentes caminos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cada uno lo mejor de nuestra religión para, en lugar de estar en pugna, poder vivir en paz? Por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, tengo conocidos que son protestantes, algunos otros conocidos que creen en otros temas, ¿no? Como el Buda y el yoga y esas cosas, ¿no? E inclusive gente que no cree en nada. El asunto es cuando uno se pone a tratar de estudiar y progresar aquí en la Iglesia Católica, pues se encuentra ciertos dichos o documentos, como el caso de San Cipriano, que decía que fuera de la Iglesia Católica pues no hay salvación. Pero aquí dice lo contrario, ¿no? Que cada quien por su camino y cada uno encuentra a Dios en su propio canal, por llamarle así. Lamentablemente en mi caso, mis papás se cambiaron de la Iglesia Católica a otra. Y mi papá ya falleció, por ejemplo. Y siempre me ha quedado en la mente qué ha pasado con su alma. ¿Se fue al cielo? ¿No se fue al cielo? ¿Qué pasó? Y para allá va mi mamá. Y la cosa es esa, ¿no? Que le insisto, trato de dejarla para acá. Por lo que veo aquí, pues es más un diálogo en el que estemos hablando de las cosas comunes, pero pues ella va a seguir en su plan, ¿no? En su canal, en su camino. Y así como eso, pues otros conocidos y amigos, cómo poder esa convivencia, ¿no? Por ahí veía una lámina, ¿no? Que el silencio es una de las cosas que no se recomienda, ¿no? El chiste es platicarlo. A ver qué nos pueden comentar. Gracias. Mira, de lo que dices de San Cipriano, es verdad, es que en los Santos Padres, a ver, no podemos tampoco tomar una frase, a veces es lo que pasa, es lo que hacemos, ¿no? A veces que se toma una frase y se descontextualiza. Entonces, bueno, habría que ver San Cipriano en qué contexto dijo lo que dijo, porque también hay muchos otros padres de la Iglesia. San Irineo, por ejemplo, dijo que la semilla del verbo está presente en toda cultura. Eso lo dijo San Irineo en el siglo III, no me acuerdo qué siglo habrá sido, III o IV. Entonces, yo creo que los documentos, bueno, creo que hay un principio, ¿no, padre? Que los documentos más recientes de la Iglesia, como que son lo que valida o lo que valida las otras posturas anteriores. Entonces, hay que ver, yo no digo que San Cipriano esté mal en lo que haya dicho, lejos de mí, un santo que además está canonizado y reconocido. Habría que ver en qué contexto dijo lo que dijo, en qué documento, en qué homilía. Hay muchas homilías de San Agustín, de muchos santos de la Iglesia. Yo no descontextualizaría esta frase, eso es lo que te diría de entrada. Y bueno, yo también diría en el caso por ejemplo, de tu papá, yo me atrevería a decir que tu papá pues está con Dios, porque si fue un hombre de buena fe y de buena voluntad. Y bueno, yo me apoyo mucho también en las palabras de Jesús. Jesús dijo que vendrán de oriente y de occidente, en Mateo 25, y que el juez va a preguntar, cuando tuve hambre y tuve sed, y pues, y dice, muchos se van a sentar a mi derecha y a mi izquierda. Entonces, y también San Juan de la Cruz dice, al final de la vida seremos juzgados por el amor. Entonces, no sé si es tanto, había una lámina sobre el diálogo de las obras, ¿no?
decir, cómo podemos unirnos para la solidaridad, para el bien, y dejar un poco de lado cuestiones doctrinales, que sí, no sé, pero yo te diría, bueno, si las personas que han creído por cualquiera de estos caminos han sido gentes de buena voluntad, que han hecho el bien, lo mejor que han podido, bueno, pues también todos somos pecadores, todos hemos tenido errores, pero pues digo, Dios es misericordioso, ¿no? Sí, por favor. El cardenal Cantalamessa escribió una de las catequesis de Adviento, concretamente la del día, ¿dónde veo la fecha? 2 de diciembre, no de este año, se señala el año pasado, y este era el punto de partida en la reflexión. Él decía, en este punto indicó el cardenal Cantalamessa, surge una pregunta muy actual: si la fe que salva es la fe en Cristo, ¿qué pensar de aquellos que no tienen posibilidad de creer en Él? Vivimos en una sociedad pluralista, incluso religiosamente, en la cual ya no prima el axioma tradicional extra ecclesiam nulla salus. Y desde hace algún tiempo existe un diálogo entre religiones basado en el respeto mutuo y el reconocimiento y los valores presentes. Y añadió, en la Iglesia Católica el punto de partida fue la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano, que citó la hermana, pero una orientación similar es compartida por todas las iglesias cristianas históricas. Con este reconocimiento se ha afirmado la convicción de que incluso las personas fuera de la Iglesia pueden salvarse. El predicador de la Casa Pontificia dijo que se puede salvar quien actúa en base a su propia conciencia y hace el bien al prójimo. La razón principal de nuestro optimismo no se basa, sin embargo, en el bien que pueden hacer los adherentes a otras religiones, sino la gracia multiforme de Dios. A veces siento la necesidad de ofrecer el sacrificio de la misa precisamente en nombre de todos los que se salvan por los méritos de Cristo, pero no lo saben y no pueden agradecerle. La liturgia también nos insta a hacerlo en la plegaria eucarística 4, a la oración por el Papa, los obispos, los fieles, y añade, oración por todos los que te buscan con sincero corazón. Y más adelante llegó a decir, creemos que todos los que son salvos por los méritos de Cristo. No hay salvación en ningún otro. Esto sí es un axioma fundamental. Diríamos, fuera de Cristo no hay salvación. La actualización de ese axioma de San Cipriano de Cartago es, fuera de Cristo no hay salvación. Sin embargo, una cosa es afirmar la necesidad universal de Cristo para la salvación y otra cosa es afirmar la necesidad universal de la fe en Cristo para la salvación. Y continúa, se les recomiendo toda la catequesis porque es muy interesante. Sí, yo la mandé al consejo, pero es interesante porque hoy pareciera que este es un axioma que nos choca concretamente, ¿no? Fíjense que quiero que se fijen lo que está escrito aquí. ¿Qué dice? Hologos tuteu, la palabra de Dios. Ratzinger, estaba yo buscando la cita, no la encontré, define a Cristo el logos que crea diálogos. Eso es una cosa súper importante a partir de lo que nos ha dicho la hermana. ¿Para qué sirvió Jesucristo? Para hacernos entrar en diálogo con Dios. Y si nos hace entrar en diálogo con Dios, nos hace entrar en diálogo con el semejante. Por eso Cristo es el logos que crea diálogos. La nomenclatura logos, palabra, diálogos, a través de la palabra. Entonces, si Cristo no me permite entrar en diálogo con aquel que no piensa igual que yo, más bien el desafío es ese, que la visión cristiana de la fe me permite entrar en diálogo con el que no cree igual que yo. Esa es la preocupación. Gracias. Y yo me atrevería también a decir que Cristo actúa también más allá de la iglesia, ¿no? Cristo actúa más allá de la iglesia. O sea, la acción del verbo de Dios es como lo que dice San Irineo, que me encanta, que dice que el verbo
está presente en todas las... Eso está también en el Concilio Vaticano II. Las semillas del verbo de Dios, que es el verbo de Cristo, que es el verbo de Dios, están presentes en todas las culturas. Y quien dice todas las culturas, pues dice todas las religiones, porque pues, cuando hablas de las culturas de Medio Oriente o de Oriente, de Extremo Oriente, pues estás hablando de... Exacto. Pero creo que hay otras preguntas. Madre, ante todo, muchas gracias, como le dije al principio, y felicidades. Simplemente es para reafirmar algo de lo que ha venido comentando y me ha tocado vivir realmente. Es rápido. Hay algunos asilos a los que me ha tocado, o me toca ir cada 8 días. Me ha tocado tener por ahí a 2 damas ya grandes, pero son, vamos a decir, una fue atea, y la otra es como musulmana, en fin, de otra religión. Y cada vez que ve que les llevo la comunión, como llego, con empatía, en fin, junto con mi hermana, créame lo que yo le dije a mi hermana un día, te apuesto que con vernos cada 8 días, algún día va a caer, o sea, va a decir, yo también quiero comulgar, o quiero esto, o quiero estar con ustedes. Dicho y hecho, solita de ella salió el decir, ¿puedo confesarme? ¿Puede entrarme un sacerdote? Con gusto. ¿Puedo comulgar? Claro. ¿Puede traerme las imagencitas que les regalan los demás? Con gusto. Y sensacional, es algo que uno va viendo, va viviendo. Como docente en la universidad me toca tener alumnos de todos los niveles, edades y demás, y hay algunos a los que les mando el Evangelio. Y muchos dicen, oiga, gracias por el Evangelio que me manda todas las mañanas muy temprano. Y por allí hay 2 que nunca dijeron, mándemelo. Y se los mandé así como si fueran errores. Se los mando. Y 2 me dijeron, ¿sabe qué? Nada más por como dicen, escuchar la homilía. ¿Sabe qué? Como dicen, me convence. No usted, pero me convence en realidad estar cerca de Jesús. Me convence estar cerca de su religión, porque en verdad es la mejor manera de llegar a, como dicen, a Dios o a su religión. Entonces, reitero, en cualquier campo, si uno va buscando la manera, sin forzar a nadie, se va dando, y eso es algo que es sensacional. Si nos ponemos a discutir o a pelear y a decir que no, que es así, que es asado, que es para allá, que es para acá, vamos a decir, incluso sin haber leído, sin saber, porque es otra cosa que se requiere, que dijo, hay que saber, no nomás es pararme y aventarme mi rollo, no, es sí sé, ok, platico, dialogo, y como yo a veces digo, no que discuta, pero sí argumento. El saber argumentar tiene que ver, y argumentar con tranquilidad. Por ello, creo que es sensacional todo esto. Ojalá y nos quedáramos más rato. De verdad, Gracias por tu testimonio. Y yo quiero también retomar un poco lo que decía Javier hace rato. A veces lo que también nos falta es un poco como el ardor, ¿no? Y ustedes, bueno, ¿qué voy a decir de ustedes? Es como a veces cuando los padres regañan a los que sí vinieron a misa. Pues no, o sea, ustedes están aquí. Y bueno, me da gusto ver hasta un alumno y un papá de la escuela. Qué bueno que están aquí, qué padre. Que fue además a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Portugal. Qué padre que estés aquí. Pues ustedes son los que están aquí, los que están apasionados por Cristo y por el Evangelio, pero a veces da tristeza ver como tanta gente que pues bautizado pues de nombre, y pues, dando el mínimo y ahí regateándole, y a veces otras gentes, como el caso de Carlos de Foucault, este convertido hoy santo, pues se convirtió por el testimonio de unos musulmanes que oraban con fervor. Entonces, ¿qué nos pasa también a nosotros que no tenemos ese mismo fervor? Pero no los quiero regañar a ustedes, porque ustedes son los fervorosos. Buenas noches. Mire, pues obviamente
lo que nos ha estado enseñando, pues es muy, muy importante. Yo realmente tengo poco en esto de ecumenismo y diálogo interreligioso, pero yo pensaba muy diferente, así como ahora nos está platicando usted. Me comentaban en otro pueblo, aquí mismo en México, pero es donde una familia ya relacionada con la misma familia mía, son de otra religión. Entonces, pues yo ya estaba pensando hasta en regañarlos porque tenían demás parejas, así como comentaba usted. Y entonces dije yo, y ahorita digo yo qué equivocado estaba. Entonces, en realidad, mi pregunta va con esto. Obviamente nos damos cuenta que contamos con distintas religiones. Y no sé cuántas contemos en el mundo, ¿no? Pero también contamos con sectas, según. Entonces mi duda es, ¿con qué tipo de religiones, si ya usted nos acaba de comentar, con la anglicana se puede, con la musulmana también? ¿Hasta dónde podemos poner diálogo con nuestros hermanos separados? Porque creo yo que algunas de las sectas está en chino, me imagino. ¿Sí? Esa es mi pregunta, ¿sí? Gracias. Te agradezco. ¿Cómo te llamas, perdón? Baltasar Estrada Borges. Gracias, Baltasar. Es bien interesante tu pregunta. Y hace rato cuando hablaba yo de la actitud, yo creo que es bien importante la actitud del otro. Si el otro, yo me he encontrado con este problema cuando hemos ido a evangelizar, por ejemplo, a San Hilde, cuando hemos ido de misiones a San Hilde, también con Margarita y Paco nos ha tocado, que pues de repente hay gente de personas de las sectas que están en una actitud de atacar y de ¿cómo se dice? De descontar, de descalificar. Entonces, yo creo que cuando una persona, incluso nos puede pasar a nosotros, no se puede entrar en diálogo si hay una posición desigual. Si el otro está en una posición de creerse dueño de la verdad, superior y con derecho a descalificarme, y además juzgando mi religión de cosas que no conoce, pues no podemos entrar en diálogo. Pero yo no puedo poner al otro en actitud de diálogo. Lo que yo puedo hacer es ponerme a mí en actitud de diálogo. Lo que yo puedo hacer es que cuando el otro no está en actitud de diálogo, pues no voy a exponerme, porque no voy a lograr nada. No voy a poner el tú por tú, no lo voy a convencer, él tampoco me va a convencer y vamos a entrar en una guerra infecunda, una guerra estéril. Entonces, yo no voy a tratar de entrar en diálogo con una persona que no esté en actitud de diálogo. Pero lo que a mí me toca, lo que a nosotros nos toca como católicos es crear la actitud de diálogo en mí, estas actitudes de humildad, de asertividad, de paciencia, de escucha, de respeto, de no creer que sé todo del otro. A ver, ese también es un riesgo, ¿no? Porque yo he leído 3 cositas del Corán, puedo llegar y creer que ya sé todo del Corán y pues al otro le va a dar mucho coraje que yo llegue un católico a decirme que es mi religión. O sea, ¿qué le pasa? Entonces, esas actitudes son las que tenemos que tener cuidado, ¿no? No llegué a los detalles, pero no podemos juzgar una religión porque la religión depende de personas que la viven. Imagínense que si van a juzgar a la Iglesia Católica por ti o por mí, o por los que no van a misa, o sea, sería injusto, ¿no? Entonces, no es bueno poner como etiquetas de generales, ¿no? Es decir, es que los testigos de Jehová son así, es que los mormones son así. No, hay una persona que a lo mejor yo puedo entrar en diálogo con ella y a lo mejor es de tal religión.
Entonces yo empezaría como por no evitar las etiquetas y después tratar de tener estas actitudes que están aquí citadas, pero partir del hecho de que lo que yo vivo es válido. Y yo valido también lo tuyo de entrada, porque tú también estás buscando a Dios y estás caminando hacia Dios. Pero si tú te vas a poner como los chicos del tren a quererme decir que lo que yo creo está mal, porque yo creo que Isa es el hijo de Dios y estoy mal, pues yo le voy a decir, no, ¿sabes qué? En ese terreno no entramos, porque tú crees a tu manera y yo creo a mi manera. Entonces ni yo te voy a convencer, ni tú me vas a convencer a mí. Mejor dialoguemos de lo que sí nos une, ¿no? De la paz, de la empatía, de la compasión, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé si respondí a tu pregunta. Gracias, Baltasar. Muchas gracias, hermana. Muy rápida mi pregunta. En el mismo contexto del diálogo ecuménico e interreligioso, nos es muy fácil en Querétaro, en donde nos movemos la mayoría, encontrar ejemplos de un diálogo ecuménico, porque conocemos, yo creo que todo el mundo conoce un hermano protestante, ¿no? Nos es más complicado el diálogo interreligioso porque creo que nos es más complejo en la ciudad de Querétaro encontrar un judío, encontrar un musulmán, creo. Mi pregunta es, ¿cuál sería su opinión, hermana, de si los mismos senderos que usted nos propone y actitudes para afrontar el diálogo ecuménico e interreligioso, si podrían ser aplicables ante algo que, si bien no es una religión, pero cada vez crece más, que es la gente que ha sacado a Dios de su vida? O sea, gente secularizada, que es así, creo que todo el mundo aquí, en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros ambientes diarios, fuera de nuestro hogar, en nuestros propios hijos. Encontramos una secularización grande. ¿Usted cree? Yo creo que sí, pero quisiera saber su opinión, si estos senderos que usted propone, actitudes, podrían aplicar ante un mundo secularizado también, pues que lo tenemos también saliendo así de la puerta de nuestra casa. Yo creo que sí, mira, a mí me pasó en Francia, trabajé en un liceo, en una prepa, se llama liceo, que es nuestro, que es de la Asunción, pero donde pues, por el ambiente francés hay de toditito, porque además son liceos convencionados con el Estado, entonces tenemos maestros y nos mandan alumnos de todo, entonces hay musulmanes, hay de todo, y los maestros también. Y a mí me mandaron a hacer pastoral, y no había nada de pastoral, entonces yo llegué y el director me dijo, usted, hermana, esté en la sala de maestros, esté nada más ahí presente, empiece por estar presente. Y al principio me veían así, porque maestros como muy, así un poco anticlericales, un poco escépticos. Y yo creo que el hecho de estar en una actitud de amistad, de confianza, de estima, de empatía, poco a poco fue suavizando. Y hubo después de haber hecho cosas, hicimos, por ejemplo, una vez hicimos una oración por la paz en ese liceo, tomando textos de diferentes confesiones y plantamos un olivo en el patio del colegio. Fue una experiencia muy bonita. Aquí es esta experiencia. Y entonces, después de haber hecho varias cosas y de haber estado yo les decía, si alguna vez quieren que platique con los chicos de algo que yo venía de África, pues a lo mejor les puede interesar que hable del hambre en África, de temas que no tienen nada que ver con la religión, de la alimentación de los niños, de los problemas sociales, pues yo puedo hacerlo. Y empecé a entrar así poco a poco, de una manera humilde, discreta. Y hubo al final, ya que me iba a retirar, ya que me iba a otra ciudad, hubo gente que me dijo, que platicó conmigo personalmente, maestros, que me decían, ¿sabes qué? Yo me había alejado mucho de Dios, me consideraba atea, pero como que el verte me refrescó algo bonito de la iglesia, y me he ido acercando. Y así hubo gente que en un momento dado u otro dialogamos, y creo que estas actitudes, las que estaban, son lo que llaman ahora en las empresas las habilidades blandas. Eso así le llaman de manera así como muy pro. Y yo creo que, ¿verdad?, que los que están trabajando en las universidades, y yo creo que esas habilidades blandas tendrían que ser nuestra expertise de los católicos. Ya no estamos en la época de las cruzadas.
Estamos en la época de la simpatía, de la solidaridad, del en qué te ayudo, de quiero escucharte, voy a orar por ti. Aunque no creas, mira, yo voy a orar por ti. Te voy a echar una buena vibra con mi oración. Así hasta con un poco de simpatía. Y poco a poco la gente se va reblandeciendo. Y sí, yo creo que algo, y yo creo que hay un volver de mucha gente. Nosotros tenemos ahora familias, me estaban comentando hoy que hay familias que vuelven porque están buscando una educación religiosa, católica. O sea, la gente está también asustada de lo que está pasando. Entonces, es nuestra hora. Pero es nuestra hora no en conquista de las cruzadas. Es nuestra hora en humildad, en acercar el evangelio de la vida, el evangelio de la compasión, estas cosas que luego, como decía aquí mi amigo Carlos, luego a lo mejor el otro puede decir, oye, sí, me gustó lo que me mandaste, oiga, profesor, ¿cómo podemos hablar de esto? Yo sí creo que algo va dejando esta actitud como más de Cristo. Finalmente Jesús así llegaba, ¿no? Fuera de algunos, como los latigazos en el templo, pero fuera de eso, más bien él llegaba como con mucha empatía al otro, ¿no? A curar, a acercarse, a compadecerse. Yo creo que si somos esos Cristos, que nos acercamos con compasión, con empatía, a lo mejor algo vamos a anunciar a gentes que están buscando el sentido de la vida. Mucha gente está buscando el sentido de la vida porque no están muy confusos, ¿no? Ese es otro gran tema que no es el de hoy, ¿no? Pero hay tanta confusión porque las redes, porque la mercadotecnia, porque ahora nos quieren vender todo, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, yo creo mucho en esas actitudes. Gracias, Juan. Creo que ahí le vamos a parar con las preguntas, pero le paso el micrófono al padre, porque si no nos vamos toda la noche. Termino este momento tan productivo al iniciar esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Creo que esto resume mucho de lo que ha dicho la hermana. Hay un documento que se llama la Carta a Diogneto, que les recomiendo leer. Carta a Diogneto. Y dice, entre otras cosas hermosas, dice, el alma ama al cuerpo y a sus... Dice, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. No se ven, pero se manifiesta. ¿Sí? Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo, así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Y Jesús lo dice con palabras muy sencillas. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, y es bien interesante porque ser sal, la clave está ser lo que somos. Yo creo que si la hermana no hubiera sido lo que era, si no somos lo que somos, cuando en la confesión muchas veces las confesiones, los padres de familia dicen, padre, no puedo con mi hijo, ya no puedo obligarlo que venga a misa, ya no puedo decirle porque se enoja. Yo simplemente le digo, cuando las palabras no son suficientes, que tu testimonio hable. Yo creo que ese es el desafío hoy. Hablar más con el testimonio que con las palabras. Si tu forma de vida evangélica, cristiana, logra transformar, habrás entendido. Las palabras a veces no convencen. Madre, queremos entregarle un reconocimiento que Leo dice la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de Querétaro, agradece la valiosa participación de la hermana Ana Senties Laborde por su excelente ponencia titulada Senderos de Diálogo Ecuménico e Interreligioso en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ciudad Episcopal de Santiago de Querétaro, Querétaro, 18 de enero de 2024. Firmamos el documento el Padre Miguel, el vicario y un servidor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manuel. ¿Sí? ¿Cómo no? Claro que sí, con gusto. Por favor. Sí, pues acá Elvia es nuestra presidenta de la Comisión de Diálogo Religioso. Si alguno quiere ayudarle, tenemos... No, y aprovecho el comercial. Fíjense que nuestro señor obispo en la carta pastoral nos ha provocado a hacer vida el mensaje de Guadalupe al Redentor, el mensaje de Guadalupe. Y ella nos dice que necesitamos hacer la casa para Jesús. Entonces, a partir de allí, la idea de construir la casa, nuestro señor obispo nos ha desafiado a construir varias casas. La casa de la escucha, la casa de la misericordia, la casa de espiritualidad, la casita de la formación. El día 30 de este mes bendecimos la casa de la curación. Va a empezar el dispensario médico aquí en nuestra parroquia. Y también el 30 iniciamos con nuestra escuela básica de pastoral, con 2 turnos, matutino y vespertino. Será los martes y jueves. El martes, el jueves, o sea, más fácil no puede estar. 4 materias: palabra de Dios, antropología, pastoral profética y lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, si alguno de ustedes quiere apuntarse, aquí está la directora para que se acerque. Gracias, hermana, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por venir. Buenas noches.